¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gonzalo Reina y es un placer estar con ustedes nuevamente en este discipulado bíblico por internet, conociendo a Dios a través de la Biblia. Y estamos entrando ya a estos últimos momentos que el Señor Jesucristo estuvo con vida aquí en la tierra. El día de hoy particularmente es este jueves que se le conoce como jueves de comunión. Y se le conoce de esa manera porque él en este día eh, estuvo muy cerca de sus discípulos, tuvo momentos muy íntimos con ellos. Y el primero del cual vamos a hablar el día de hoy es precisamente de este que se conoce como la última cena. Y se le llama así la última cena porque es prácticamente el último alimento que el Señor Jesucristo va a tomar, pero lo va a hacer con sus discípulos. Esto lo va a hacer antes de ser traicionado y arrestado. Y este es un hecho que está registrado en el Evangelio de Mateo, en Marcos y Lucas, y particularmente vamos a leer el día de hoy lo que nos narra el Evangelio según San Lucas al respecto. Y quiero que me acompañen por favor a Lucas 22 capítulos, a Lucas capítulo 22 versículos 7 al 22, por favor. Y dice de esta manera la escritura. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias, y dijo, Tomad esto, y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Es un momento que, como podemos ver, tiene cerca a sus discípulos. Los tiene prácticamente junto a ellos. No podemos pensar en un momento tan especial como este porque él ya sabía lo que iba a acontecer después. Y tan lo sabía que al final dice el versículo 22, hay de aquel hombre por quien es entregado. Y él, inclusive después de esto dice el versículo 23, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que había de hacer esto? Eh, Fue la última cena del Señor Jesucristo, pero también fue una comida de Pascua. Y esto es importante porque en este momento es cuando el Señor Jesucristo está estableciendo este mandamiento para recordar lo que Él iba a hacer por cada uno de nosotros, es decir, derramar su sangre sobre la cruz, pagando así la deuda por nuestros pecados. Lo podemos ver el versículo 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y de nueva cuenta, el versículo 20
De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces, Él nos está diciendo, esto es el simbolismo de lo que va a ocurrir, de lo que va a ocurrir por cada uno de ustedes. Yo voy a entregar mi cuerpo y va a ser derramada mi sangre. Ahora, ellos si se percatan, el versículo 13 dice, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. La Pascua, la celebración de la última cena, llevó la celebración de la fiesta de Pascua del Antiguo Testamento a su cumplimiento. La Pascua, fue un acontecimiento particularmente santo para el pueblo judío, en el que se conmemoraba el momento en el que Dios los guardó de la plaga de la muerte física. ¿Cuándo sucedió eso? Para poderlo entender necesitamos irnos al libro del Éxodo. Recordarán que hubo distintas plagas y la última fue la muerte de los primogénitos. Y podemos ir al libro del Éxodo en su capítulo número 12 y vamos a leer algunos versículos de este pasaje, de este capítulo. El versículo 11 del libro del Éxodo precisamente habla de cómo es de cuando se le dice a Faraón, hey, bueno, va a morir cada uno de los primogénitos. Pero ya en el 12 es cuando se establece precisamente esta Pascua, esta fiesta solemne, y particularmente los versículos 24 y 27 dicen, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Porque, ¿qué pasó? Tenían que sacrificar un cordero, y decía el versículo 7 que, bueno, ¿qué fue lo que hicieron? Sacrificar un cordero, y el versículo 7 dice, tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. ¿Por qué era la sangre? Versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, trayendo todo esto, era un cordero. El hecho de que hubiera sangre de ese cordero era una señal de que ahí había judíos. Y entonces no iban a ser muertos los primogénitos. Esto los judíos lo sabían muy bien. Lo sabían a la perfección porque es algo que tienen que saber. Tienen que saber los 5 libros de la ley, ellos los tienen que saber desde pequeños. Ya sabían que había habido un cordero, sabían lo de la sangre que fue puesta en los marcos de las puertas. Y cuando nosotros lo trasladamos hacia la época del Señor Jesucristo, hacia lo que Él hizo, por eso es que el Señor Jesucristo se le conoce como el Cordero de Dios, porque va a ser sacrificado y su sangre derramada. Su sangre va a ser la que nos va a cubrir, nos va a proteger, nos va a marcar como que somos apartados para Dios. Entonces, esto era algo que constantemente hacían. Cada año tenían que celebrar la Pascua, cada año tenían que celebrar la Pascua. Pero al momento de que el Señor Jesucristo les dice, hey, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, ahí se está transformando todo ese ritual que ellos hacían, como les decía, cada año, pero de manera muy solemne, se está transformando. Y es entonces cuando se establece este mandamiento. Y tan es así que ya después el apóstol Pablo nos habla al respecto en la primera epístola a los Corintios,
en su capítulo número 11 y vamos a leer del versículo 23 al versículo 30. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así, pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Importantísimo. Este es un memorial. El versículo 26 nos da dos claves importantes. Este es un memorial. Estamos recordando lo que el Señor Jesucristo hizo, pero también lo tenemos que seguir haciendo hasta que Él venga, lo cual nos deja claro que el Señor Jesucristo viene y viene pronto. Continúo la lectura. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan. Una disculpa, amigos. Eh, Coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir del cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Entonces, para poder yo eh, participar, para poder yo tomar esto, este, pues este memorial, que vaya, dentro de las distintas iglesias cristianas hay diversidad de cuándo se celebra. Hay algunos que lo hacen cada semana, hay otros que lo hacen cada mes, hay otros que lo hacen en fechas muy específicas. Pero antes de hacerlo, sin importar con qué frecuencia lo hagas, es clara la escritura. Versículo 28. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Nosotros tenemos que analizarnos. ¿Y cómo nos vamos a analizar? A los ojos de la escritura. ¿Cómo está nuestra vida con relación a Dios? ¿Estamos verdaderamente buscando la santidad día con día? ¿Nos estamos esforzando? ¿O simplemente estamos viviendo nuestra vida en pecado? Si es la segunda situación, que estamos viviendo nuestra vida en pecado, entonces tenemos una situación bastante grave, porque estamos, si participamos de la mesa del Señor, estamos participando de manera indigna. Versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir del cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora, el análisis vemos aquí que es Asimismo, asimismo, no tiene que evaluarme una persona para que yo, o para que me pueda decir si estás bien o estás mal. A menos de que no conozcamos absolutamente nada de la escritura, pero pues si vamos a participar de este memorial, pues ya conocemos un poco de la escritura y nosotros sabemos porque el Espíritu Santo trabaja en nosotros qué cosas estamos haciendo mal. Cuando nosotros dudamos de si algo está bien o está mal, entonces muy seguramente es algo que estamos tratando de justificar y mejor sería el buscar la respuesta bíblica, sin torcer claro ningún pasaje para que la Biblia nos diga, sí, estás bien eh, lo que estás haciendo. Así que ese análisis debemos hacerlo nosotros, a la luz de la escritura, para saber si podemos participar. Otra pregunta que llega a surgir es si este memorial, al momento de que se realiza, el pan y el vino son transformados. ¿Por qué razón? Y lo mencionábamos cuando hablamos acerca de las doctrinas de la gracia, porque la Iglesia Católica Romana asegura que se transforma literal en el cuerpo y en la sangre, y no hay ningún sustento dentro de la escritura como para decir, bueno, es que sí, efectivamente
hay esa transformación. Eso se conoce como transubstanciación. No existe tal. El pan sigue siendo pan y el vino o jugo de uva, dependiendo de como la costumbre, va a seguir siendo eso, el fruto de la uva. No va a haber ningún cambio. Este, por lo cual, bueno, pues debemos de ver que no hay tal cosa. E inclusive, bueno, desde la antigüedad, pues comían, comían el pan, comían la carne del cordero, y no había tal cambio. Entonces, no amigos, no hay ningún cambio al respecto de los elementos con los cuales se participa. Eh, Bien, entonces, la cena del Señor fue un momento sumamente especial y fue la última vez que estuvo con ellos. Platicaron ciertamente muchísimas cosas, como en cualquier cena. La escritura nos deja ver algunas cosas que estuvieron ahí conversando. Sin embargo, algo que llama la atención es que la actitud de los discípulos era muy peculiar, porque después de que les dice, establece el Señor Jesucristo la mesa, bueno, este memorial, vemos en el capítulo 22 de Lucas, el versículo 23, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Y en esa discusión están cuando el Señor Jesucristo les dice, bueno, miren, este es el servicio que deben de hacer. Y entonces es cuando les habla precisamente de esa actitud de humildad, de servir a otros. Lo cual eso es algo que nosotros debemos de tener siempre. Debemos de tener a todos aquellos por superiores a nosotros. Y no creernos nosotros más, sin importar qué puesto ocupemos. Tengamos a los demás como superiores a nosotros. Luego viene un momento difícil porque el Señor Jesucristo anuncia la negación que va a hacer Pedro. Y esta negación es algo que se cumple y dice el versículo 31, este mismo capítulo 22 de Lucas. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y qué terrible porque eh, le anunció el Señor Jesucristo que lo iba a negar. Y así ocurrió. Eh, Nos deja ver ahí parte de esa personalidad de Pedro. No, sí, sí, yo lo voy a hacer, no te preocupes, Señor, yo voy a estar contigo en todo momento. Pero al final de cuentas, se cumplió lo que dijo el Señor y lo negó. Nosotros no seamos de aquellos que lo neguemos. Tengamos siempre presente quién es el Señor Jesucristo. Y es cierto, entre aquellos que son rescatistas, dicen que uno no sabe si va a entrar al edificio en llamas hasta que uno está frente al edificio en llamas. Es decir, hasta que uno está frente a la situación, uno va a tomar la decisión. Pero hay una cosa, nosotros podemos estarnos preparando para que cuando llegue ese momento sepamos cómo reaccionar. Y de ahí que, por ejemplo, retomando los que se dedican al rescate, ellos están entrenando constantemente. ¿Nosotros qué debemos hacer? Debemos de orar. Debemos de orar constantemente para que no caigamos en tentación, lo cual nos lleva precisamente al otro evento que ocurrió en ese día, y es esa oración en el Getsemaní. Que dicho sea de paso, la foto que, bueno, está alterada la foto, es una foto actual del huerto de Getsemaní que está
allá en Jerusalén. Ese huerto hasta nuestros días persiste. Entonces, después de que celebró la Pascua, después de que ellos estuvieron pues en ese momento juntos, fue junto con tres de ellos, con Pedro, Santiago y Juan, a un lugar a orar. Fueron al huerto, pero después les dijo, a ver, vénganse, vamos a orar. Y podemos leer Marcos capítulo 14, versículos 32 al 42. Y vemos qué ocurrió. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantad, levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Y entonces, después de haber orado al Padre, en esta oración, en esta oración, donde estaba orando al Padre y le estaba diciendo, registra solamente la escritura, el versículo 36, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Prácticamente le estaba diciendo al Señor, al Padre, si se puede que no pase por todo lo que voy a pasar, que sea como tú. Que yo no pase por esa situación. Evítamela. Evítamela, por favor. Pero que se haga tu voluntad. Y esto es algo que nos deja ver la, la humanidad del Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque dice mi alma y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y luego el versículo 34, mi alma está triste hasta la muerte. Es decir, nosotros también podemos estar muy tristes. Podemos estar angustiados. Y podemos orar y decirle, Señor, me siento triste, me siento angustiado. Y lo maravilloso es que el Señor Jesucristo nos va a entender. Porque Él pasó por las mismas cosas que nosotros pasamos. Y qué maravilloso porque Él fue tan humano como nosotros somos humanos. Y gracias a Dios por ello, porque eh, podemos acercarnos confiadamente. Confiadamente podemos acercarnos y saber que Él está con nosotros. Y el Señor Jesucristo estaba tan triste, tan angustiado, que su sudor fueron como gotas de sangre. Y esto, queridos amigos, es algo que es extremadamente raro. En el siglo XX se han registrado, bueno, los médicos han registrado pocos casos al respecto, pero sí es una condición real. Y es una condición que eh, una persona cuando está en una gran angustia al parecer, lo que pasa es que esos pequeños vasitos de sangre que tenemos, esas pequeñas venitas,
se revientan y entonces comienza a salir la sangre. Pero entonces quiere decir que el Señor Jesucristo estaba tan angustiado por la situación que iba a suceder, que, que bueno, pues él comenzó a tener ese sudor como grandes gotas de sangre. Eh, después de que ya termina de orar, después de haber visto a sus discípulos durmiendo, porque orar, les pidió orar y ellos se quedaron dormidos, estaban cansados. Y hay muchas ocasiones en las que el cansancio puede más que nosotros, pero decíamos con relación a la mesa del Señor que necesitamos nosotros evaluarnos a nosotros mismos. Y para que no caigamos en tentación necesitamos orar. Y esto debe de ser constante. Nuestra comunión con Dios debe de ser constante y en todo momento, para que precisamente no caigamos en todas las situaciones que, que nos pueden llegar a ocurrir. Y fíjense una cosa, es interesante el lugar donde el Señor Jesucristo oró, porque este huerto de Getsemaní, su nombre literal significa prensa de aceite. Para poder extraer el aceite de las aceitunas se tiene que prensar, prensar muchísimo. Y de esa manera sacar pues el aceite tan preciado, sacar ese fruto. El Señor Jesucristo sufrió una presión intensa para que nosotros pudiéramos tener este regalo maravilloso, que es la salvación y la vida eterna. Gracias a Dios porque si Él no lo hubiera hecho, nosotros pues no tendríamos ninguna esperanza, queridos amigos. No habría manera de la que nosotros pudiéramos ser salvos, pero sin embargo, el Señor lo sufrió por nosotros. Después de haber tenido este momento, ¿qué sucede? Llega Judas Iscariote, aquel que ya había arreglado cómo lo iba a hacer. ¿Qué seña? ¿Con qué seña iba a identificar al Señor Jesucristo? Con un beso. Llega con una multitud de soldados, sacerdotes, fariseos, para arrestarlo. Le da el beso y es entregado. Pedro en un arranque de ahorita vamos a hacer las cosas bien, Señor, toma una espada. Y entonces hiere a un hombre llamado Malco, un siervo del sumo sacerdote, y le quita la oreja. Pero fíjense cuál sería la situación. Debió de haber sido una situación donde hubo gritos, donde hubo estrés, la adrenalina estaba muy intensa. Y en ese momento donde había muchísima tensión, corta la oreja a Pedro, de este pobre Malco. Pero el Señor Jesucristo toma un momento, le sana la oreja. Y la escritura no nos narra que los soldados hubieran dicho, wow, sanó la oreja, o que se hayan retractado y hubieran dicho, no queremos nada con este hombre, pues acaba de sanar a un hombre la oreja, ¿qué nos va a hacer a nosotros? No. Ellos prosiguen con su plan para arrestarlo. Después de haber sido arrestado, lo llevaron con Poncio Pilatos. Mientras los discípulos lo que hicieron fue huir temiendo por sus vidas. Que nosotros seamos fieles y permanezcamos firmes en el Señor. El Señor Jesucristo estuvo con ellos 3 años, pero en el momento de la prueba ellos huyeron.
Para aquellos que creemos en Jesucristo, vienen tiempos difíciles. Estos próximos años van a ser más difíciles que los anteriores en términos espirituales. Pero que en el momento de la prueba nosotros prosigamos y que no huyamos abandonando al Señor. Que el Señor les bendiga, queridos amigos. Gracias por orar por nosotros, gracias por compartir estos videos. Y el día de mañana hablaremos de lo que ocurrió cuando fue crucificado el Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga y que la paz del Señor quede en sus corazones.